Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Es un capítulo muy conocido. Vamos a ver hasta el verso 27. Y es una historia realmente maravillosa. Eliseo y Naamán. Una historia muy predicada, muy hablada, muy leída entre este personaje, este profeta de Dios, de Israel, y este general sirio, ¿no? Pero que tuvieron una relación pues muy impactante y que hoy le vamos a sacar alguna información que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que la vamos a aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio. Entonces ve a este libro de Segunda de Reyes y hablemos de la palabra de Dios, que es lo que más nos gusta. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Tenía muchas credenciales buenas este hombre. Era general, era un varón grande delante de su señor, es decir, el rey lo tenía en una grande estima. Era un hombre muy valioso, muy importante en la estructura bélica de los sirios. Lo tenía en alta estima, o sea, era muy amado por el rey. Era un hombre muy valioso porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, Dios los había usado como instrumento en muchas situaciones. No solamente Dios usaba a Israel o hombres de Israel. Dios usa a quien Él quiera. Todos se convierten en siervos de Dios para que Él pueda llevar a cabo sus planes. No, era este hombre valeroso en extremo. O sea, era un valientazo. Era un hombre que siempre empujaba para enfrente. Era un hombre que no le tenía miedo a nada, que había estado en incontables guerras de todo tipo. De hecho, Jesús mismo habló de él cuando eh, a él se le atendió de una manera que la miraremos más adelante, que ni siquiera a los de Israel se les atendió. Entonces tenía un pero este hombre. Grandes credenciales, grande historial, grandes condecoraciones, grandes afectos hacia él, pero era leproso. Qué terrible que siempre los hombres, por grandes que sean, tienen peros, ¿no? Pero esto, pero lo otro, pero aquello. Entonces, iba a haber un beneficio en este hombre, aunque no era del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces vemos que hay beneficios para la iglesia, para la obra, de gente que ni siquiera es creyente, ¿no? Qué terrible, o sea, se benefician más gente que va una vez a la iglesia, que Dios los sana, que Dios los ayuda, que Dios los bendice, y muchas veces los locales no lo reciben porque ya se acostumbraron, porque ya cerraron su corazón, porque ya se desviaron, porque ya cayeron en una religiosidad. Entonces, este hombre tenía muy buenas credenciales, pero había una oculta que no la miraba la gente, que la disfrazaba con un uniforme, con una buena fama, pero era lepra que tenía ahí. Y el terror de este hombre es que esa lepra, que empezaba como algo insignificante, algo pequeño, esa lepra iba a terminar dejándolo devastado, corporalmente inservible, lo iba a dejar muerto, en vida y después muerte total. Entonces había llegado esta enfermedad de este hombre, pero todo era para que él, que tenía un buen corazón y Dios lo sabía, se acercara a Dios, buscara a Dios. Si no, no hubiera habido otra forma. Se hubiera quedado en ser un hombre especial, pero no hubiera dado el paso que seguía, que era buscar a Dios. Esto es lo que muchas veces pasa con hombres y mujeres que son buenos, pero cuando les llega el momento de buscar a Dios, ahí se detienen. No quieren ir hacia el nivel y el paso que sigue, porque el paso que seguía para Naamán era convertirse en un creyente del verdadero Dios. Entonces de Siria habían salido bandas armadas
y se habían llevado cautivas a gentes, y entre esas cautivas se llevaban a muchachas para que fungieran de sirvientas, y una de ellas servía a la mujer de Naamán. Entonces, si hay algo sorprendente en esta historia, no es la habilidad de Naamán, ni su fama, ni su poder, porque este era como un superhombre, ¿no? Lo impactante era que había una muchacha que se la habían llevado, que servía con ellos y que tenía una fe inquebrantable, que no se quejaba por ser rehén, que el que se la hubieran llevado a otro país no la hacía dejar de creer en Dios, no renegaba de Dios ni de su situación. Ahí está una muchacha que sabía que en cualquier momento Dios la iba a sacar adelante. Era un tipo de José, el soñador, que aunque fue llevado a muchas situaciones extremas, siguió confiando en Dios, ¿no? Entonces, ella estaba en una tierra extraña, con dioses extraños, con unos amos extraños, un pueblo lleno de idolatría, contrario a su pueblo, de hecho sometido por ellos, pero con una fe inquebrantable, y lo más sorprendente es que era una muchacha, era una jovencita. Entonces cuando ella oyó que tenían esta problemática que se salía de sus manos, que no estaba a su alcance, que no les alcanzaba con lo que ellos tenían, entonces dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Porque ella tenía una perfecta convicción del poder de Dios, estaba segura del ministerio del profeta que estaba ahí, y sabía que la oportunidad para que el Naamán, su amo, fuera sano era por medio de Dios, porque los dioses asirios no lo iban a ayudar en nada. Entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, ¿no?, lo que había pasado. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, la mujer de Naamán le dijo a su esposo, y este, por la desesperación, obviamente, de ese mal, buscó lo que sea para poder ser sano. Un general, con todos sus honores, con toda la experiencia, con todos los callos de las espadas en las manos, tuvo que atender el consejo de una simple sirvienta, pero que tenía al Dios que todo lo puede. Hay mucha gente que se espera situaciones de desesperación para buscar a Dios cuando ya ven que no hay otra solución. Y mucha gente nos toca sufrir gratis, perder el tiempo cuando Dios nos ha estado llamando con anterioridad. Entonces eso debemos de tener cuidado nosotros. Atender el llamado de Dios en cuanto Él nos lo esté haciendo, no esperar. No esperar a que nosotros estemos con el agua hasta el cuello. Hay que saber atender esto. Y le dijo el rey de Siria, cuando entonces Naamán lo ministra a su mujer, él va y le dice al rey. Yo me imagino al rey como diciéndose: una muchacha, es verdad lo que me está diciendo, pero bueno, como te aprecio y a ti sí te es importante, ve. Y le dio cartas, o sea, le autorizó, y aparte de que lo respaldó, le mandó cartas ordenándole al rey de Israel que lo sanara. O sea, este hombre estaba convencido que en Israel el rey había el poder de que sanara. Y dijo: está bien, ve. Entonces se fue, se llevó oro, se llevó plata, se llevó vestidos, se llevó muchas cosas para honrar, ¿no?, al que le iba a hacer el milagro. Entonces se llevó las cartas del rey y llegó hasta el otro rey, al de Israel, y le dijo: aquí están estas cartas, yo te envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces no estaba las cartas escritas como para ver si lo puedes ayudar, oye, échale la mano, fíjate, no, para que lo sanes de su lepra. Una seguridad, una fe, contraria a la del rey de Israel, que este sí no tenía fe. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dijo que en Israel había leprosos en el tiempo de Naamán. Había leprosos. Pero esos leprosos no fueron sanados porque ni el rey tenía fe. Pero este rey de Siria tenía mucha fe. Entonces cuando la lee el rey de Israel, se rasga sus vestidos y dijo:
¿soy yo Dios que mate y de vida? Porque la lepra eso era. Y porque él lo experimentaba día a día con todos los leprosos que había ahí. Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Entonces dijo el rey, considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. Dijo, este lo que quiere es un motivo para que yo le diga que no puedo, para que le regrese el leproso a este hombre y él venga con todo ese ejército contra nosotros. Entonces se rasgó sus vestidos y dijo, estamos en duelo, aquí va a haber guerra, aquí va a haber muerte, aquí va a haber situaciones terribles. Pero resulta que esto le llegó a un hombre con fe. Qué bonito es cuando hay alguien que dice, no, es que Dios sí lo va a hacer, es que Dios nos va a ayudar, esto es de Dios. Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey estaba en desdicha, en tragedia, y preguntó, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Como diciendo, se ve que no tienes Dios, que no tienes fe, que no confías. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este ministerio de poder, de milagros, este ministerio realmente de revelación, porque no solamente es creer que va a pasar algo, sino que Dios nos enseñe y nos muestre, porque vivimos en su presencia, que va a pasar algo. Pero cada vez los milagros son menos comunes y cada vez son menos visibles, porque cada vez hay menos hombres con fe. Y vino Naamán entonces con sus caballos, con todo lo que traía él, con toda su comitiva, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí estaba el general, con todo su escuadrón, con todos sus regalos. Entonces Eliseo no se deslumbró porque ahí estaba el general. Eliseo no era un barbero, hermanos, como hay muchos en este tiempo que son bien barberos con los jefes, dicen ellos. Es decir, la autoridad o el jefe, ¿no? Con nuestras autoridades. Y este Eliseo le envió un mensaje, ni siquiera salió. Y lo vemos esto mucho en Eliseo, que él como que mandaba, ¿no? Delegaba, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Haz lo que te estoy diciendo. Si es que tienes fe. Seguramente Dios ya le había dicho, lo voy a sanar. Y probablemente Eliseo decidió cómo. Porque esto es muy probable. A veces Dios te dice, yo voy a sanar a alguien, y Él te deja que uses el método que se te haga bien para lograr todo lo que se necesite. Entonces probablemente Eliseo sabía de la soberbia, de la altivez con la que este hombre iba, porque lo quería comprar, porque llevaba oro. Entonces dijo, no nomás lo vamos a sanar de la lepra. El Señor le mostró que lo iba a sanar de la idolatría, de la altivez, de la egolatría, de todo lo que traía él. Porque a veces el hombre solamente busca la sanidad de algo que le duele en el cuerpo, pero no en el corazón. Y hay cosas que nos lastiman más. Entonces no salió a recibirlo, sino que le mandó un siervo, un criado, para que le dijera lo que tenía que hacer. Entonces, Naamán, como él había deducido, él había alucinado que iba a ser recibido de alguna manera, y no fue así, se enojó. Aunque el que necesitaba el favor era él. O sea, ¿cómo hay gente que se enoja con Dios, no? Cuando Dios les da la vida, Dios les da oportunidades, les da muchas cosas y se enojan con Dios. Y dice Naamán, he aquí, yo decía para mí, o sea, porque yo deduzco que me merezco esto, ¿no? Yo soy un general. Saldrá él para empezar a recibirme, cosa que no pasó. Me demeritó. No, y esto pasa mucho con líderes que porque no son atendidos como ellos piensan, se enojan. Porque ya se creyeron algo que no son. Somos servidores de Cristo. Pero como ya dedujeron ellos que se merecen el mejor plato, el mejor asiento, el mejor saludo, el mejor lugar. Hay quien va a un culto y si no le apartan el lugar, se daña. Si no le apartan el lugar para su carro. Bueno, si alguien lo hace, qué bueno, ¿no? Gracias. Pero si no lo hacen, entonces estamos en un problema si nos enojamos. Yo decía, saldrá, y estando en
pie delante de mí, invocará el nombre de Jehová con el respeto que me merezco, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, pensó que iba a pasar todo eso, pero también de eso iba a sanar. Por eso nunca pienses, no nos merecemos nada. Habana y Farfarrios de Damasco, dijo, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dijo, no, Señor, yo aquí no les voy a seguir la cura, yo me voy a ir. Estoy seguro que él intentaba ir y bañarse allá, pero no iba a pasar nada. Tenía que aprender humildad, que era su peor mal. Entonces, así como no debía de crecer la lepra en su cuerpo, entonces Dios tampoco iba a dejar que creciera la arrogancia que había en él, para que se convirtiera en un verdadero creyente. Mas sus criados, cuando iban en el camino, como que dijeron, ¿qué onda con este? Se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, o sea, con todo el respeto, cuidado, es el general. Oye, le dice, si el profeta te mandara a hacer una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te dicen, ve y lávate y serás limpio? O sea, también para qué te pones tus moños, ni siquiera, es más, si te hubiera puesto un tratamiento acá bien riguroso, médico lo hubieras hecho, nomás te está diciendo, ve y lávate. O sea, ¿qué es más importante? ¿Tu orgullo? ¿Qué es más importante? ¿Tu estatus o el milagro? Por eso mucha gente no busca a Cristo, porque es más importante su estatus, su orgullo, su vanagloria. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente que me conoce? ¿Qué van a decir en mi trabajo? O sea, puro qué van a decir, porque es más grande su vanagloria. Entonces él les hizo caso y se zambulló 7 veces en el Jordán, o sea, se aventó un clavado. Y así como Dios le dijo, cuando salió, quedó limpio. Le vieron donde tenía la lepra y estaba como la carne de un niño, así bien fuerte, bien limpia, bien lisita. Entonces regresó con el profeta y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Le limpió la lepra? Sí, pero también le limpió la idolatría, el orgullo, la vanidad. Le quitó todo, todo se lo quitó, lo que él deducía, lo que él pensaba, todo se lo quitó. Te ruego que recibas un presente, pero él dijo, no, no, porque no se trata de que caigas en lo mismo de que piensas que con dinero se arregla todo. No, esto no tiene precio. Dios no quiere lo que tienes, Dios te quiere a ti, porque no te alcanza. Entonces Naamán le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea, le dijo, déjame, llevo a tierra de aquí, porque esta es santa. O sea, como ahorita la gente que va a Israel, no obedecen a Dios, ni lo sirven, pero quieren ir a la tierra santa. ¿A qué? Quieren traerse agua de allá del Jordán, del Mar Muerto. Quieren traerse unos souvenirs de allá. Eso no sirve de nada si tu corazón no es para Dios. Por ahí hay conocidos que cada año van, pero no sirve para nada. O sea, si van de paseo, de viaje, pues está bien. Pero hablando de fe, hablando de propósito de Dios, no le sirve de nada. Naamán todavía pensaba así, como que era un Dios nacional de Israel, donde si me llevo tierra de aquí, entonces voy a estar bendecido. Y luego dijo, y en esto perdone Jehová tu siervo. Empezó a ver todo lo que su vida le venía, ¿no? Por el cargo que tenía. Que cuando mi señor entrare, el rey, en el templo de Rimón para adorarlo a él y se apoye en mi brazo, yo también me voy a inclinar en el templo por respeto a él para ayudarlo. Pero Jehová me perdone de eso. Estaba diciendo, de una vez, no lo voy a hacer por adoración, lo voy a hacer por respeto a mi rey. Pero que Dios me perdone. Y él le dijo, ven paz. Y se fue y caminó como media legua de la tierra. Es decir, o sea, Eliseo entendía que no era el momento de darle cargas religiosas, sino que Dios que estaba tratando con él lo iba a seguir haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, aprender a no darles cargas religiosas, sino llevarlos a una relación con Dios donde Dios les va a indicar, les va a enseñar por medio de su palabra lo que cada quien tiene que hacer. El problema es que no los llevamos a la palabra, los llevamos a la imposición. Y eso es lo que Eliseo dijo, ven paz.
Dios va a tratar contigo. Entonces, cuando ya se va, Giesi, criado de Eliseo, dijo, pero ¿por qué no le tomó nada? ¿Por qué no estorbó a este sirio? O sea, ahora yo voy a correr, vive Jehová, y voy a tomar algo, como diciendo, pues no lo merecemos, o sea, que le cueste algo. Cuando dice no lo estorbó, está diciendo, no lo dejó bendecirnos. Él quería bendecir al Señor, pero no lo dejó, entonces le ganó la avaricia. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, él se bajó por respeto, él le había dado la palabra, acuérdense, y le dice, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo está bien? Y él le dijo, mira, es que me mandó Eliseo, mi señor, porque llegaron dos necesitados de los hijos de los profetas y necesitan esto. Sí, 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 y hasta le dio de más. Pero no era cierto. Estaba hasta hablando mal de su amo, pidiendo en su nombre. Porque la avaricia del dinero le había llegado. Y aunque vivía cerca de un hombre espiritual, él estaba viendo de la manera más carnal. Entonces lo trajo y lo escondió. Dice la Biblia, lo escondió en un lugar. Dos siervos le prestaron para que lo cargaran, o sea, le dieron más de lo que él pidió. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de ningún lado, porque ya el pecado lo estaba llevando a todo lo demás. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Dios le había revelado lo que él estaba haciendo. Qué cosa tan terrible es que hacemos cosas y pensamos que Dios nos sabe. Dios nos perdone. Es tiempo de tomar plata y vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo cuando vemos que la verdadera necesidad es espiritual y no la hay. Es tiempo de enriquecernos, de disfrutar. ¿Realmente? No, o sea, la respuesta era no. Por tanto, le dijo, como has codiciado lo que él tenía, entonces también la lepra se te ha pegado. Porque era lo que él también codiciaba, era su ganancia, era su riqueza. Entonces la lepra de él se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, cuando dijo esto, era que ellos iban a padecer su enfermedad y que iban a ser parte del testimonio de este hombre siempre que se dijeran que fue leproso. Y salió leproso delante de él, blanco como la nieve, ¿no? No iba a ser excluido porque la misma palabra de Dios decía que cuando un hombre era leproso en su totalidad, podía seguir adelante en su vida, en su cotidianidad, pero ya no podía estar cerca del ministerio, ya no lo podía ejercer, ya había muchas limitantes, porque a eso lo llevó la avaricia, a estas limitantes ministeriales. Él como siervo de Eliseo, él debió haber continuado con el trabajo, y esto lo privó de eso, entonces salió delante del leproso. Qué terrible es que podemos estar cerca de hombres de Dios y no aprender las lecciones, no aprenderles nada. Qué diferencia Eliseo, que había sido siervo de Elías y ahora era el que continuaba el ministerio. Este hombre iba a vivir en la deshonra, en la vergüenza, porque la avaricia lo llevó a ello. Bueno, espero que este video sea de grande bendición en tu vida, hable a tu ministerio y que puedas tú encontrar realmente esa sinceridad y esa fragilidad para poder ser vulnerables en estos aspectos sentimentales y poderle llevarle el mensaje a los que no conocen a Dios y que ellos también sean sanados de muchos pecados como lo fuimos nosotros, de muchas situaciones como nosotros también lo hicimos y que se extiende el evangelio hacia todos lados. Naamán no solamente se llevó la sanidad, sino también él se llevó la salvación, la cual valoró, la cual honró al decirle a este hombre que aun cuando se le postrara a ídolos por la necesidad del respeto, Dios lo perdonará. Entonces espero que sean de bendición y sigamos aprendiendo de este libro de Segunda de Reyes. Bendiciones para todos.